Muy buenas noches, tengan todos muchachos, sean bienvenidos a una clase más de nuestro curso de sistemas expertos. En el día de hoy vamos a dar inicio a lo que es el trabajo con la unidad 3, la cual se denomina Iniciando Sistemas Expertos en Visual Prolog. Dentro de esta unidad vamos a estar trabajando con lo que es el tema 3. Déjeme pasar las diapositivas para que la tengan, porque va a esperar unos segunditos. Listo. Allí está, por favor pásenlas al grupo que tengan por allí de WhatsApp o lo que sea para que puedan tenerlas a la mano. Bueno, dentro de este tema 3.1 nos tocaría en este momento una introducción a lo que es las listas y la recursividad en Prolog. Así que primeramente vamos a definir lo que es una lista. Vamos a pedirle, aquí está de primero, señor no, aquí está, aquí hay más gente de arriba, ya va. Luis Colque Vargas, si es tan amable y pudiera leer lo que está en pantalla, por favor. Si no tiene audio, avisarlo mediante el chat. Sí, profesor, sí tengo audio. Ajá, muy bien. Ya, una lista es una secuencia ordenada de elementos de cualquier tipo que puede tener cualquier longitud, cantidad de elementos. Fíjense lo siguiente. Ustedes se recuerdan que nosotros trabajamos con algo equivalente en otros lenguajes como el C, como el cualquier otro que les hayan podido enseñar. Pero ese elemento, ¿cómo se llamaba? No era otra cosa sino el arreglo. Pero las listas son sumamente diferentes de los arreglos. ¿Por qué? Porque primeramente el arreglo era limitado en cuanto a su longitud y en cuanto también al tipo de elementos que podía recibir. Si nosotros creábamos un arreglo de caracteres, solamente podía recibir caracteres y hasta un tamaño máximo prefijado. No se permitían tamaños infinitos y tampoco se permitía el mezclar diversos tipos de elementos dentro de un mismo arreglo. En el caso de las listas no sucede esto. En las listas vean que en primer lugar es una secuencia ordenada. Pero ¿cómo está ordenada esa lista? Simplemente mediante un sistema de tipo FIFO. El primero que entra es el primero que está colocado allí en la lista, el primero que va a salir después. Entonces, están ordenadas de manera secuencial. Entró un primer elemento en la posición 0, segundo elemento en la posición 1. Voy a colocar aquí un 0. Es la posición, no el contenido. Entró otro elemento en la posición 2 y así sucesivamente hasta la posición n. Entonces se trabaja de esa manera. En lo que se basa mayormente es en la ubicación del elemento dentro de la lista, no en su contenido en sí. En segundo lugar, pueden ser elementos de cualquier tipo. Por ejemplo, en la posición 0 podemos tener una cadena de caracteres. En la posición 1 podemos tener un valor de tipo entero. En la posición 2 podemos tener un arreglo, es decir, una variable de tipo estructurada. Aquí lo llaman estructura. En la siguiente posición podemos tener otro valor numérico de tipo real. Y así sucesivamente podemos ir combinando cualquier tipo de valores dentro de esta lista. Y además de ello, para completar el potencial que tiene este tipo de elementos, su longitud es básicamente, podríamos decir que limitada. Solamente, digamos que solamente modificada por la capacidad de nuestro equipo con el que estemos trabajando. Es decir, mientras mayor potencia tengamos disponible a nivel de hardware, más larga podrá ser esa lista.
Siempre y cuando no nos pasemos que hagamos un desbordamiento de memoria, porque es una lista excesivamente grande, vamos a poder seguir añadiéndole elementos prácticamente en teoría de manera infinita. Repito, en teoría, porque ustedes saben que en la práctica las capacidades de almacenamiento son bastante limitadas. Por cuestiones de lo que es el hardware y sobre todo de la parte de la memoria. Continuamos entonces. Ya allí tenemos un primer elemento. Aquí tendríamos un segundo elemento que debemos tomar en cuenta. ¿Qué es eso que tenemos en pantalla? ¿Qué representa eso que tenemos en pantalla en pocas palabras? Es algo que ya lo explicamos. Se supone que ustedes hicieron el primer examen, se hablaba de eso. Así que deberían decirme qué es esto. Y es algo que ustedes ven desde que empiezan a ver programación o lógica de programación o como quieran llamarlo aquí, algoritmo. ¿Qué es esto que tenemos aquí en pantalla? Un... No creo que ninguno se acuerde, que ninguno lo vea. Ah, no, muchachos, ustedes hay que devolverlo para el Un quinto. bucle, profesor, es un bucle. Eso, un ciclo. Llévame el flujo, profesor. Un ciclo. Realmente el dibujo es un ciclo. No estoy diciendo la... Se está representando mediante un diagrama de flujo, pero es un ciclo, un bucle, como dice el compañero. Es decir, él va a una estructura repetitiva donde se va a ir ejecutando nuevamente hasta que la condición de parada sea cumplida. Es decir, mientras que esa condición sea verdadera, él vuelve a repetir. Cuando se torna falsa, ya salimos de allí. Ni siquiera voy a dar mayor explicación porque eso es algo básico y lo explicamos al principio del curso. Aquí tenemos dos elementos más que también vimos al principio del curso. ¿Qué serán estos elementos? Pinches, ¿dónde estabas? ¿Qué se vio eso? ¿Qué nombre tienen estos dos elementos que tenemos aquí? Señor Moya, ¿puede decirme? El primero por lo menos. Ese es un do case. Ajá, esto es un condicional múltiple, lo podemos llamar. Así lo llamamos nosotros en español al principio del contenido, condicional múltiple. Una instrucción case. Múltiple. Y este que tenemos del lado derecho, Un if anidado. ajá, un condicional anidado. Muy bien. Fíjense que ambos pueden considerarse como equivalentes entre sí. Lo que pasa es que el condicional múltiple generalmente es más sencillo en cuanto a la construcción del bloque correspondiente, pero también mucho menos potente, porque está limitado en cuanto a las características y funcionalidades que puede brindar. En cambio, los condicionales anidados están simplemente sometidos a lo que es la creatividad del desarrollador. Él puede anidarlos de diferentes maneras, no solamente de esta manera lineal como lo es dentro de un condicional de tipo múltiple. Lo que existe es esto, una serie de condicionales anidados uno después del otro. Pero recuerden que nosotros podríamos complicar esta estructura tanto como fuera necesario para nuestros fines de programación. Por lo tanto, los condicionales anidados son más potentes, más completos que los condicionales múltiples. ¿Qué más tenemos por aquí? Ajá. Vean que prolog
carece de mecanismos iterativos. ¿Qué significa? Que realmente no tiene instrucciones de tipo bucle, de tipo ciclo, sino que hay que implementarlas manualmente. En este caso, lo que trabaja Prolog es con la parte de la recursión, es decir, llamar una función dentro de sí misma. Eso es la recursión o recursividad. Esto le va a permitir, en primer lugar, presentar información. Aquí estaríamos hablando de las llamadas estructuras recursivas. Y en segundo lugar, también le va a permitir procesar información, que es cuando hablamos de relaciones de tipo recursivo. Entonces, ¿qué es la recursividad en sí? Esta es la técnica fundamental que se utiliza en la programación en Prolog, ya que este lenguaje no tiene ninguna clase de ciclos. No tiene el for, no tiene el while, no tiene el do while o cualquiera de esos que ustedes conozcan. Tampoco tiene la instrucción case. Es decir, no existe dentro de Prolog un condicional múltiple propiamente en sí, así como no existen otras construcciones complejas similares. ¿Por qué? Simplemente porque no le hacen falta. Recuerden que los ciclos no son otra cosa sino condicionales retroalimentados, como se planteaba al principio. Y los case no son más que anidaciones de condicionales. Por lo tanto, ambas herramientas pueden ser construidas sin ningún problema mediante el uso de condicionales. Prolog, además de esto, permite el uso de la recursividad cuando se están definiendo reglas. Esto es útil para reglas generales que resulten más flexibles. Ya nosotros hemos utilizado en sí este concepto. Se recuerdan que hicimos algo como esto. Abuelo genérico, hicimos una regla. X, Y, dos puntos, guión, y aquí todo lo que lleva la regla. Y después hicimos una de abuelo hombre. Que venía a ser la misma regla, pero que llamaba de manera recursiva a la que ya habíamos creado, a la de tipo genérico. Entonces, eso es una forma de ver la parte de recursividad, llamar a una función dentro de sí mismo. Todos los términos que utilizamos en Prolog pueden ser trabajados de manera recursiva y gracias a la unificación podemos recorrer sus argumentos a voluntad. La estructura de datos más significativa respecto a la recursividad son precisamente las listas de las que estábamos hablando al principio. De allí que resulte sumamente importante el estudio de las mismas. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Ay, ya va, se me olvidó borrar la pizarra. Aquí tenemos lo que sería una instrucción de tipo recursiva para calcular un parámetro de tipo acumulativo. Vean que tenemos en sí dos reglas. Una para el caso de que la lista esté vacía, generalmente se hace así para evitar errores, ya que estamos utilizando elementos de tipo recursivo. Y otra donde hacemos el resto de los casos. Vamos a ver entonces cómo funcionaría esto.
Fíjense que aquí, si mi lista está vacía, eso es lo que significa estos corchetes vacíos, él guarda ambos valores iguales. Si mi lista no está vacía, entonces él lo que hace es llamar el valor n parcial, lo iguala con el valor parcial más 1. Parcial simplemente lo que contiene es la posición, no, el contenido actual de la lista en esa posición. Pero la posición actual de la lista, el contenido está en result. Entonces fíjense que dentro de la misma regla, yo estoy llamando de manera recursiva a la misma función que está afuera. Aquí es donde tenemos un caso de lo que es la recursividad exactamente. Fíjense que tenemos la función longitud 2 auxiliar y vean que dentro de ella misma la hemos llamado. ¿Para qué esto? Porque él va a continuar repitiéndose, digamos que de manera iterativa, de manera como que fuera un ciclo, y cambiando los valores de acuerdo a cómo corresponda para poder así crear el resultado que estamos esperando. ¿Qué es lo que hace aquí esto realmente? Vean que la lista tiene una cabeza y una cola como habíamos hablado para lo que son las reglas. En este caso, la cola es el resto. ¿Qué toma él aquí? Toma la primera posición en este caso. En esa primera posición va a guardar su contenido y luego la elimina de lo que es el elemento auxiliar, convirtiendo el resto, es decir, la cola, en la lista completa. Luego de allí guarda su valor que ya tenía y continúa añadiendo los resultados. Vamos a verlo porque así suena un poquito raro. Vamos a verlo si se los puede explicar de una manera más sencilla. Imaginemos, déjenme minimizar esto. Déjenme minimizar aquí. Ajá. Imaginemos que tenemos simplemente esta lista, porque creo que con números la vemos mejor. 1, 3, 2, 5, 4. Solamente estoy inventando una lista para la explicación. ¿Qué hace esa forma repetitiva que tienen en la diapositiva? Él simplemente la primera vez, vamos a cambiar el color, toma el valor que está en la cabeza, es decir, este 1, perdón, y lo guarda en una variable llamada result. Aquí inicialmente tuve que haber hecho una copia auxiliar de lo que es mi lista completa para no perderla en realidad. Entonces guardo en result el valor igual a 1. Este es un acumulador, digamos que un ejercicio que suma el contenido de la variable, de la lista. Luego de aquí, él hace lo siguiente. Este primer elemento lo corta de la lista y dice que su nueva lista sería lo que queda, es decir, 3,2,5,4, y manda esto como parámetro para continuar junto con el resultado que llevo acumulado. En ese momento, mi cabeza ahora vale 3. Por lo tanto, lo paso aquí a donde está result. Entonces, más 3 en este caso. Y vuelvo nuevamente a cortar esa cabeza para tener mi nueva lista. 2, 5, 4. Vuelvo nuevamente a hacer lo mismo. Tomo el primer número,
lo paso para esta parte. Y lo elimino de aquí. Y esa es la manera en sí en la que trabajaría esta función recursiva que tienen en pantalla. Vean que siempre se usa a sí misma para poder enviarse el contenido nuevo y hacer el cambio correspondiente. Paso el 5 aquí y elimino de aquí la cabeza. Finalmente hago lo mismo, ya solamente me queda el 4. Guardo aquí mi 4 y elimino de aquí, y como ya no queda más nada, entra en la función que estaba en la parte de arriba en verde. Me supongo que ustedes tienen abierta su diapositiva, donde ya no queda contenido, por lo tanto envío mi salida, que sería el total. En este caso 1 más 3 serían, no, vamos a borrar de aquí, serían 4, más 2 serían 6, más 5 serían 11. Aquí tendría un total de 15. Esto es lo que mando como salida. Entonces dicen, profesor, pero ¿por qué tanta complicación para un cálculo tan sencillo? La dificultad no está en el cálculo en este caso. La dificultad está en que el tamaño del arreglo no es fijo, sino que es un arreglo que puede tener tantos elementos como se considere necesario al momento. Por lo tanto, él tiene que contar con una forma para él poder ir leyendo esos elementos hasta agotar el tamaño o el contenido del arreglo, y luego generar el resultado que estamos pidiendo. Este mismo tipo de construcción también sería válida, por ejemplo, para un contador, a una función que se encargue de determinar cuántos, cuántos valores contiene esa lista. Solamente habría que modificar algunos parámetros sencillos. En vez de guardar aquí lo que viene de parcial, guardaríamos un más 1 que venga para lo que sería un contador. Y listo simplemente. ¿Entienden la manera en la que trabaja este elemento que tenemos en pantalla? Esto es simplemente un ejemplo, todavía no vamos a trabajar con eso. O sea, vamos a empezar a trabajar cuando empecemos dentro de un rato con la parte práctica. Pero lo que quiero que entiendan es la noción de recursividad. ¿Entienden lo que significa la recursividad? ¿Tienen una idea de cómo trabaja? ¿Me oyen? Profe, buenas noches, sí. Sí, yo entiendo Sí, por profe. recursividad es recorrer todo, ¿no? Todos los No, no elementos recorrer de... todo. Realmente eso no sería recursividad. Eso es lo que hace esta función en particular. La recursividad consiste sencillamente en que la función que estoy llamando originalmente está dentro de sí misma. Ve que está repetida dentro de lo que es la regla que hemos creado. Eso es en sí la recursividad. ¿Entiende ahora mejor la idea? Sí, profe, sí, La idea no es, o sí, sea, yo tenía entendido porque diga. de repente yo estoy confundiéndome, o sea, de repente me estoy confundiendo porque cuando se emplea en script hay una sentencia de recursividad, ¿no? Que se usa para no sé si no sé si ha sido bien mencionar recorrer todos los elementos de una matriz o como usted indica, ¿no? Que volver a ejecutar el mismo comando. Como un for, como un for. Ajá. No, no es como un for realmente, porque un for es un caso, oh, ya va, denme un segundito, ¿ok? Por aquí tenemos un niño llorando, ya, lo silenciamos un momentico. El papá se encargue de calmarlo un poquito. Vea, la recursividad no es como un for, la recursividad simplemente es que vamos a, como dice el compañero Castro,
vamos a llamar una función dentro de sí misma. Es decir, en vez de que todo el trabajo lo haga otra persona, yo mismo participo en ese trabajo. Eso es la recursividad. Se puede utilizar para muchísimas cosas y básicamente Prolog usa recursividad para casi todo lo que se hace cuando salimos de las aplicaciones básicas como las que estábamos haciendo anteriormente. En el día de hoy vamos a trabajar con una nueva plataforma, como les había dicho, pero esta vez no se preocupen, no les pedí que la descargaran porque es una plataforma online, es decir, se trabaja directamente sin instalar nada. Entonces vamos a trabajar estos días con esa plataforma para darles tiempo también que vayan consiguiendo lo que es la aplicación de tipo visual. Profesor, una consulta. Ajá, Buenas noches, una consulta. dígame. Un ejemplo de recursividad sería el cálculo factorial de un número. Sí se puede hacer factorial con recursividad realmente. Sí sirve. Muy bien, profesor. Porque creo que es uno de los que, inclusive creo que es un ejemplo que está por allí más adelante en la misma diapositiva. Lo que es eso, lo importante es que ve, la función está repetida. La tengo aquí en mi parte del llamado original y la tengo aquí dentro de lo que es mi cálculo que estoy realizando. Por eso es que digo que es recursiva. Si no está dos veces, no es recursiva, es una función general. Porque se llama a sí misma, en otras palabras. Sí, lo mismo que ya dijimos hace rato, que lo dijo en esas palabras el señor Castro. Bueno, vamos a continuar entonces. Vean que esta técnica de parámetros de acumulación es usada generalmente junto con la recursividad. Consiste simplemente en el uso de uno o más argumentos que almacenan una solución parcial en cada paso recursivo, hasta llegar al caso base, donde a final de cuentas la última solución parcial se convierte en la solución final, es decir, el último valor que nos quede en el resultado va a ser lo que vamos a mandar como respuesta. La ventaja de este tipo de parámetros de acumulación es que genera recursividad de cola. ¿Qué significa esto? Que siempre la llamada recursiva es la última en ejecutarse, es decir, que está al final de nuestra construcción. Esto permite al compilador optimizar considerablemente el uso de recursos ocasionado por la recursividad. La desventaja es que los predicados que utilicemos podrían resultar no reversibles. Este es un caso donde resulta no reversible. Por lo tanto, necesitamos tener una lista llamada longitud, la cual la copiamos en longitud 2 auxiliar para poder no perder nuestros datos. Porque recuerden que esta longitud auxiliar, al final de cuentas, pasa de ser un listado con 5 valores a convertirse en un listado con un solo valor, que es el resultado. Y esto resultaría imposible, como dice la teoría, de revertirlo a su forma original, porque no tenemos ningún tipo de descripción al final de cuál eran las características de nuestra lista inicial, porque este mismo resultado de 15 lo podemos tener también de esta lista, 5,6,4, y da el mismo resultado de 15. Por lo tanto, nosotros no podemos revertir este número a una lista original como la que teníamos antes. Hay muchas posibilidades, considerándose entonces como irreversible. Vamos a ver aquí. Ahora bien, vamos a tratar de entrar un poco. Vamos a darle un momentico. Ya voy a agrandar la pantalla en cuanto empecemos con lo que es la parte de teoría en sí. Vamos a ingresar. Voy a cerrar la parte de los participantes. No la voy a cerrar. La voy a mandar para abajo.
para tenerla acceso, pero no,